tal? Estos diálogos fiscales. Y hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de las recientes resoluciones de la Corte relativas al cannabis sativa y vamos a hablar con un experto en el tema. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues estos diálogos fiscales, lo cual es relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de un tema que tiene diversas aristas, que tiene aristas económicas, financieras, políticas, jurídicas incluso, y estamos hablando con un experto en el tema, alguien que se ha puesto a estudiar este concepto desde las resoluciones recientes de la Corte, el maestro Hamlet González, que sigue estudiando y estudiando y estudiando. Hamlet, muchas gracias por acompañarnos. Hola Jaime, la verdad es que siempre es estar un gusto contigo y en diálogos fiscales y con tu gran auditorio. Muchas gracias siempre por invitarme. Gracias. Sí, oye, hay un tema que precisamente el 15 de julio acaba de hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad respecto de distintos artículos de la Ley General de Salud, hablando de cannabis sativa, de la famosa marihuana, y que permite que algunas personas obtengan una licencia para consumir y para la autoproducción, para el autoconsumo de la marihuana. Mucho se ha discutido del concepto. Me gustaría que nos hicieras alguna introducción del ámbito jurídico del concepto, porque a mí me parece que más allá de lo jurídico, que evidentemente es un tema de primer orden, hay por ahí un negocio importante para México en donde ya hay otras economías que se están incorporando, Uruguay, Estados Unidos en algunos estados, entidades de África, Sudáfrica particularmente, Nueva Zelanda, Canadá. Hay muchos países alrededor del mundo que ya están viendo una gran oportunidad de negocios y los estados están viendo una gran oportunidad de recaudación. Pero me gustaría que nos platicara desde el inicio del concepto de qué se trata esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, cuál es el origen, cómo surge todo el concepto. Fíjate que vamos a hablar un poquito de la historia de lo que ha pasado alrededor del cannabis en México. México es un país productor de este cannabis de forma ilegal. Generalmente no somos un país consumidor. De acuerdo con los índices que tenemos, no somos un pueblo altamente consumidor del cannabis. Sin embargo, pues estamos viendo un movimiento social y una forma de cómo los jóvenes de hoy, los famosos millennials y los centennials, o sea, están empezando a empujar ciertas conductas de acuerdo con esta globalización. Voy a hablar un poquito de la política internacional respecto de las drogas. De acuerdo con la Convención Única de 1961 sobre los estupefacientes, pues intentaba ya a regular este tipo de conductas en el mundo, ¿no? Del consumo, si era libre, si tendría que ser un acto prohibitivo o tendría que ser un acto regulado. Y luego meten otro convenio, el de sustancias psicotrópicas de 1971, ¿no? Y luego meten una convención nacional de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito y de sustancias en contra de las sustancias psicotrópicas de 1988. En el 2020, en el 19 de noviembre, le quisimos hacer la famosa ley para regular el cannabis, ¿no? La regulación del cannabis, el consumo del cannabis. ¿Qué es lo que hemos visto, Jaime? Bueno, yo creo que la conducta social y en nuestro contexto nacional, pues vemos un modelo totalmente prohibicionista, ¿no? Que encuentra una justificación en los juicios y opiniones que emiten en torno a las drogas y quienes las utilizan. Y que, claro, las catalogan intrínsecamente como malos y como un vicio. Fíjate lo que ya le estoy poniendo. Entonces, tenemos un gran tabú social alrededor del cannabis. Y sí es cierto, ¿no? Pues nosotros, que tú y yo, que somos más o menos del mismo rondín, pues antes, cuando salías a la calle, pues ¿qué era lo primero que te decían? Cuídate de los marihuanos de la esquina, ¿no? Y entonces esto empieza a generar tabús sociales, pero también con las modificaciones importantes que le hicimos el 10 de junio de 2011 a nuestra supranorma, en donde adherimos los famosos y los multicitados derechos humanos, pues vemos que hay una contención y que las conductas regulatorias pues no son regulatorias en México, sino son prohibitivas ante el libre desarrollo de los seres humanos, ¿no? Y es cierto, porque hay un contexto nacional en donde dices, oye, pues sí te voy a dar el libre desarrollo, pero pues hay un impacto en materia de salud en donde le pegas al Estado y esto puede generar una copia de conductas, ¿no? O sea, intento contener para evitar de que se convierta mi población sensible en un acto que puede generarme a futuro un daño en mi cuerpo de salud.
La realidad es que nuestra población casi no consume cannabis. Pareciera que no, pero la realidad es que en términos coloquiales no somos tan pachetos, ese es el término, ¿no? Entonces, hay por ahí estadísticas mundiales que dicen que, bueno, hay una alta fluctuación en el precio de cannabis. Las normas del mercado, las normas económicas dicen que cuando hay poca oferta, los precios tienden a incrementarse. Hay mucha demanda, hay poca oferta y entonces el precio está en manos de los oferentes. Y creo que eso pasa en el mercado ilegal porque en el mercado ilegal, los pocos que tienen el mercado de cannabis, es un mercado ilegal, pueden jugar con el precio de la forma que quieran. En los países donde está regulado, el precio llega a estar muy por debajo de lo que ocurre en los países no regulados y eso provoca que entonces los precios se puedan considerar como muy elevados. Sí. Y eso además provoca un amplio deseo de tener ese mercado porque es un mercado de mucho dinero. Entonces se ha dicho, y eso también es una teoría, pero se ha comprobado en otros países, que si se legalizara el consumo de la marihuana, no de otro tipo de drogas, porque sería entrar en otros terrenos que afectan inminentemente la salud, aquí también afecta la salud, pero parece que se equipara al consumo del tabaco o al consumo del alcohol, pero si se legalizara habría más oferentes, los precios serían más bajos y parece que las condiciones cambiarían. Sin embargo, y lo mencionabas ahora, hay una percepción general de que al momento de legalizar el consumo de cannabis, entonces habría consumidores en cada esquina. Y me parece que esto no es así. ¿Qué crees tú que pase? Que me gustaría que lo comentaras. ¿Qué crees tú que pase si se legaliza? Y antes de eso también me gustaría que nos comentaras, porque lo tocaste. Hay una tesis, una sentencia previa incluso a esta aprobación del consumo y producción para autoconsumo de cannabis. Hay una sentencia que habla del libre desarrollo de la personalidad. Me gustaría que nos explicaras esto. ¿Qué es eso del libre desarrollo de la personalidad? ¿Cómo se autoriza para que hoy haya consumidores y autoproductores para el consumo individual? ¿Y cuál crees que sea el futuro? Si realmente hay que aprobar o no hay que aprobar esta discusión. Ya está ahí, ya pasó por el Senado, ya la Corte dijo hay que regularlo, pero en la Cámara de Diputados se detuvo y además con una condicionante importante. Los diputados ya se van. Va a llegar una Cámara de Diputados el 1 de septiembre totalmente diferente, en un ámbito incluso de competencia respecto de los que estaban, que podrían aprobarla. Entonces me gustaría que nos platicaras tu perspectiva de este concepto, qué crees que se venga a partir de este nuevo periodo legislativo que se va a dar, y si crees que se apruebe y que sea necesario del concepto. Entonces, vamos a hacer un corte, me parece sumamente interesante lo que nos estás comentando, vamos a hacer un corte y regresamos para que nos platiques libre desarrollo de la personalidad y si se va a aumentar el consumo y se va a criminalizar y si va a haber riesgos incluso de seguridad pública. Estamos en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante al mundo tributario. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos, estamos platicando de cannabis, estamos platicando de un ámbito económico, político, social, de un entorno de nuestra sociedad que está aceptando cosas que antes parecían prohibitivas, que eran temas tabús. Ya dijo la Corte que el cannabis, fumar cannabis, es un derecho que no se puede restringir porque es parte del libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir eso, Hamlet?
Fíjate que el libre desarrollo de la personalidad es de que tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no afectes otras esferas jurídicas. Es decir, tú y yo nos podemos ir a echar unos tragos o fumar unos cigarritos, normal tabaco, y ni modo que te diga, Jaime, nada más puedes fumarte 3 cigarros. O sea, no te puedo restringir. Mientras tú lo hagas en tu propia esfera y no afecte otras, tú puedes hacer lo que quieras. Pero ¿dónde nace esto? El libre desarrollo de la personalidad, pues nace en los derechos fundamentales, que los derechos fundamentales o los derechos humanos son derechos progresivos, no son restrictivos, no son limitativos, no los podemos constreñir en algo. Entonces la Corte lo dice bastante bien. Es como decirle también a la gente que fuma o a la gente que consume alcohol, ya no consumas alcohol, ya no consumas cigarro. Lo único que intentan es regular. Y yo creo que dentro de esta regulación debe ser una regulación progresiva, paulatina, Jaime. No debe ser de un día a otro. O sea, debemos ir viendo cómo se va comportando socialmente. O sea, todo esto, cómo empezamos a generar conductas sociales, cómo empezamos a generar conductas económicas, pero ¿qué crees? También conductas de donde no teníamos visualizado. Por ejemplo, vamos a ver cómo la delincuencia organizada va a influir en esto, porque tampoco lo podemos hacer a un lado, Jaime. Y que claro, muchas de las delincuencias organizadas está involucrada en este tipo de conductas porque eran conductas ilícitas. Y que con estos grandes tabús sociales, cuando vemos que la Corte interviene y dice, no lo puedo restringir porque pues sí puedo autorizar que alguien fume marihuana de forma lúdica, pero está constreyendo, pues, ¿cuánto puedes fumar diario? Bueno, pues con el nuevo proyecto vas a poder fumar 20 gramos. Y vas a poder comprar máximo 28 gramos, ¿no? pero no los... 28 gramos, y que dentro de esto, pero imagínate que empiezas a pesarlos, ¿no? O sea, 26, hasta ahí, ya. Y también en tu consumo vas a poder comprar ciertas cantidades. Pero ¿qué crees? El problema no lo tenemos ahí, Jaime. El problema lo vamos a tener en esta gran regulación, porque también está involucrado los códigos penales, en donde prohíben o en donde coartan, en donde limitan. Entonces, estamos viendo una norma y criminaliza, ¿no? Y que lo grave es que criminaliza. Claro. Y que ¿qué queremos, Jaime? ¿Regularlo o prohibirlo? Yo creo que no podemos rehusarnos a un acto que está sucediendo socialmente. Lo que tenemos que ver es lo que está pasando en nuestro entorno. Por ejemplo, decir, en México existen 13.7 millones de adolescentes entre 12 y 17 años, ¿no? ¿Cuántos han probado alguna vez cannabis? Vamos a hacer estudios profundos para ver lo que sucede dentro de nuestros jóvenes, ¿no? Que pueden ser potencialmente los consumidores del futuro. Pues estamos viendo que nuestro consumo más o menos es del 2.6%. Entonces, cuando ves este tipo de conductas, Jaime, y que cuando las consideras totalmente ilegales, ¿qué crees? Pues que acuérdate que lo ilegal es lo que más quieren consumir, ¿no? Entonces, cuando le das la permisibilidad, pero lo regulas, y en esta regulación supervisas, y en esta supervisión condicionas, porque sí tiene que haber una condición, porque al final te va a generar un impacto en salud, ¿no? Como sucede con el alcohol y como con lo que sucede con el cigarro, ¿no? Hoy muere más gente por consumo de cigarro y de alcohol que por consumo de cannabis. Y también hay que separar el cannabis, ¿no? El que es el famoso THC, ¿no? El psicoactivo más de 1%, del tetrahidrocannabinol, ¿no? Y del CBD, ¿no? Que es el aceite cannabidiol, ¿no? Que casualmente cambia ahí un poquito el término, ¿no? En uno sí es un psicoactivo y en el otro no es un psicoactivo, nada más andas slow, ¿no? O sea, te veo, ¿qué onda, James? ¿No? O sea, ¿pero qué crees? No genera conductas psicoactivas, a diferencia del famoso THC, que traes un psicoactivo de más del 1% y que esto sí puede hacer que pierdas la percepción. Pero entonces estamos viendo una conducta que nace en el famoso derecho social, lo queremos regular en la norma jurídica y totalmente condicionado en la materia penal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no nada más análisis jurídicos, sino análisis económicos y ver cuánto es la repercusión. Y más en materia fiscal, que vamos a ver varias empresas en distintos regímenes y en distintas conductas económicas, ¿qué crees? También le va a generar un impacto al Estado positivo, porque va a empezar a generar una economía activa y que vamos a poder generar impuestos, vamos a poder generar fuentes de trabajo y vamos a generar cadenas de producción. Pero aquí vamos a ver entre la tesis y la praxis qué es lo que sucede, ¿no? Si efectivamente es eficiente o no es eficiente. ¿Cómo ves, Jaime? Sí, a ver, hay por ahí una resolución de la Corte que se dio en primera instancia para establecer que todo el mundo era libre en aras de fomentar el libre desarrollo de la personalidad, de consumir e incluso de autoproducir. Sin embargo, en ese proceso
se tenía que pedir una autorización a la COFEPRIS para que te diera una licencia para consumir, que te negaban y te tenías que ir al amparo. Y después de haberlo manifestado la Corte a través de una resolución, indicarle al legislativo, tienes que modificar las leyes que hacen este proceso tan complejo, tienes que derogar los artículos que prohíben o que evitan que la COFEPRIS pueda autorizar este concepto. Tienes que hacer las modificaciones, no las hizo, pasaron los términos, les dieron prórrogas, no pasó. Y finalmente, el 15 de julio hubo una declaratoria general de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud, y ahora se establece, o tendría que ocurrir, que la COFEPRIS te dé la licencia para que tú puedas consumir cannabis y puedas autoproducir cannabis. Pero se espera también una ley porque ya está el proyecto de senadores a diputados y de diputados con cambios que regresó a senadores para que esto comience a ocurrir ya de una forma regulada, frecuente y constante. Eso abre la oportunidad de que haya incluso empresas, que haya incluso corporativos o cualquier persona en lo individual a pequeña escala que puedan producir y que puedan enajenar cannabis. Y más allá de discutir el tema de salud, el tema social, el tema de seguridad pública, se podría abrir una oportunidad de negocio que bien regulada está dando resultados en otras partes del mundo. Ya mencionábamos en Uruguay, en Canadá, en Estados Unidos, en distintos estados, en California, ¿no? Ya la economía que se genera alrededor del concepto es sumamente amplia. Y cuando esto ocurra, tendrá que haber un régimen fiscal que contenga todo este tipo de conductas y de actividades económicas de las empresas. El tema de salud y el tema de seguridad me parece que está superado y tendría que apoyarse con un tema de control. Pero me gustaría que nos platicaras qué va a pasar con la actividad económica. Puede ser una fuente importante de recursos para el Estado. Entonces, si te parece, vamos a hacer un corte. Estamos limitados, como siempre, por el tiempo. Se nos va contigo muy rápido siempre. Vamos a hacer un corte y regresamos para que nos platiques qué piensas de la actividad económica que va a haber alrededor de cannabis, qué beneficio podría tener incluso el Estado en términos de recaudación y cuáles serían, si tú crees que existan, los riesgos a la seguridad pública. Estamos en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante al mundo tributario. Quédate con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues estamos otra vez en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante al mundo tributario. Hamlet, estábamos platicando de todo este entorno del cannabis, de la actividad económica que puede generarse alrededor del concepto. Hablamos de un sector que parte del sector primario, la siembra, el cultivo, la cosecha de cannabis, la distribución, la comercialización, la posibilidad incluso de participar en esquemas de exportación, porque el mercado es muy, muy amplio, más allá de la salud pública. Hay quien equipara el concepto con la venta de alcohol o con la venta de tabacos que evidentemente dañan la salud de las personas. Salvando este evento, ¿qué actividad económica parece destinada a este mercado? Fíjate que yo en esta parte del autoconsumo, porque así lo quiere determinar el proyecto, que para intentar regular el consumo del cannabis y los verbos regidores, ¿no? Sembrar, ¿no? O sea, ya estamos viendo una actividad económica, ¿no? Cultivar, cosechar, aprovechar, preparar, portar, transportar y consumir. Pero dentro de estas conductas de autoconsumo,
y que trae unas limitantes que pues no podrás tener más de 6 plantas de cannabis psicoactivos, pero yo creo que eso no es lo importante. Hay un artículo en donde vienen las licencias en el proyecto de reforma, si no me equivoco es en el 32, en donde ya empezamos a ver conductas económicas importantes, el cultivo, ¿no? Y define el cultivo que incluye como la adquisición de la semilla, la planta, la siembra, el cultivo, la cosecha y la preparación. Pero nosotros como fiscalistas empezamos a ver, oye, ¿en qué régimen podríamos generar o podría haber una empresa que se dedica al cultivo, ¿no? ¿Sabes? Se encuentra en el sector primario, ¿no? Con beneficios fiscales importantes. En la transformación. Significa que aparte de que quien lo cultive lo va a sacar y lo va a transformar, ¿no? Incluyendo la preparación, la fabricación de productos, ¿no? Y luego vamos a ver la comercialización, que va a ser la distribución y la venta al público del cannabis y sus derivados, ¿no? Pero hay dos factores importantes que vamos a tocar, ¿no? La exportación y la importación, ¿no? Lo que ingrese y lo que salga. Significa que no nada más vamos a ver producto interno, sino podemos ver producto de otro lado, en donde las leyes de ambos países no se contrapongan y comercialmente podamos hacerlo. Y hay uno que me encanta, que es el de investigación, Jaime. En esta parte de la investigación, pues vamos a ver institutos dedicados a la investigación, porque no nada más vamos a poder usarlos para fines lúdicos. Cuando tú estás generando una investigación, es para generar a lo mejor conductas sociales, pero también conductas médicas. Y en esta actividad económica importantísima, que pueda existir una derrama al Estado y beneficios al Estado, porque va a estar regulado y vamos a generar una nueva fuente de trabajo y una nueva forma de hacer negocio en México, ¿no? Que en muchos países, en Estados Unidos, en California, en algunas partes más pegadas al centro, pero en Europa, ¿no? En Europa, pues hay muchas tienditas que llegas y ¿eso qué es, no? Y para nosotros nos genera un gran tabú social. Entonces, oye, ¿puedes fumar cannabis aquí? Tú no, pero yo sí, porque nada más está permitido para los connacionales, para los extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Por la regulación de los tratados internacionales de cada país. Pero entonces estamos viendo actividades económicas, Jaime, en donde vamos a ver una creación de empresas que yo creo que donde vamos a ver, por ejemplo, ¿a qué se dedica tu empresa? No, pues la mía, producción de cannabis, ¿no? Pero entonces vamos a ver, producción de cannabis, ¿cómo la vas a producir? ¿En tabaco? ¿En cigarrito? Entonces, ¿vas a estar afecto a IEPS o no vas a estar afecto a IEPS? Tendríamos que entrar en el específico a la actividad económica de cada una, porque dentro de estas licencias que se pretenden dar, que son 5 licencias, puedes adquirir una o más de una. Significa que una empresa se va a poder dedicar a todas, ¿no? O sea, desde el cultivo hasta la investigación, ¿no? Pasando por la exportación, la producción, o sea, por todas estas, porque no te va a poner una limitante, y quien lo va a tener que regular, pues va a ser a través de la Secretaría de Salud, que antes era, y querían crear el famoso Instituto Mexicano para la Regulación y Control, pero luego dijeron, no, que lo haga COFEPRIS, y luego no, que lo haga otro, o sea, que lo haga Salud incluso, ¿no? Ajá. ¿Por qué crees? Porque todavía no está definido por este gran tabú social, y que en esta parte, que no hemos visto la parte económica, que nadie nos ha dado unos indicadores. A ver, vamos a ver cuáles son los indicadores económicos en los que incentivaríamos con esta nueva creación de nuevas empresas o de nuevas personas físicas que se dedican a ello. ¿Cuántos empleados podríamos regular, no? ¿Y cuántos beneficios podríamos obtener, no? Pues imagínate que al rato que vayas caminando por Polanco y pues das una tienda super nice y de repente el cannabis VIP, ¿no? Y pues aquí me va a parar a comprarlo. No vas a poder consumirlo porque también va a traer limitantes. No podrás consumirlos en público, no podrás hacerlo enfrente de un menor de edad. Si estás con un mayor de edad tendrás que pedirle su consentimiento. O sea, sí va a haber reglas, lo que siempre he dicho, va a haber reglas, no va a haber prohibiciones, sino va a haber reglas que esta conducta la empiecen a regular. Y en materia fiscal, pues la realidad es que tú y yo estamos viendo así estamos esperando a que lo regulen para saber exactamente cómo se van a crear estas nuevas empresas y cómo las van a meter dentro de su catálogo de actividad económica o razón de negocios en el SAT. Incluso, ¿cómo las van a meter? Creo que tendría que ser parte de una propuesta de quienes estamos en el ámbito académico, en el ámbito del estudio, del análisis. Sector primario, ¿tú crees o verías prudente que, por ejemplo, le dieran un tratamiento diferente al que tiene cualquier otra actividad del sector primario, la siembra de lo que sea, ¿no? Del maíz, ahí tiene un tratamiento con beneficios fiscales de conceptos exentos de reducción de tasas 0% de IVA.
no sé si darle un efecto diferente. La adquisición de equipo, ¿no? La adquisición, por ejemplo, de un tractor, ¿no? Porque, pues, ¿para qué tu tractor, no? Pues para sembrar cannabis, ¿no? El riego, ¿para qué vas a adquirir riego? ¿Para qué quieres? Para regar cannabis. Entonces, sí, los invernaderos y todo. Claro. Y que es una planta delicada, la realidad es que es no es ahora sí que como decimos, no la pones y solita se da, es una mentira, ¿no? Tiene ciertos condicionales y evitar que tenga plaga, porque estás efectuando, ¿qué crees? En estos grandes tabús sociales, no sé si lo ves, no, cuídale que no se le suba el bichito porque ya dio el cannabis, ¿no? Y que dentro de esta gran regulación, Jaime, que estamos viendo una mezcla de derechos y de mezcla de conductas, pues sí es cierto, ¿no? Pues la posesión no puede ser de 28 y hasta 200 gramos el cannabis psicoactivo. Entonces, estamos viendo una conducta, oye, ¿qué pasa si sucede que alguien traiga más de 200 gramos en esta? Y ahora sí vamos a entrar en una conducta punitiva, ¿no? Y que la multa podrá ser hasta de 5,400 pesos o hasta 10 o de 10,800 pesos. Claro. ¿Y qué pasa si traigo 500 gramos? Espérame, ahora sí estamos cayendo en una conducta delictiva. O sea, en esta traes una sanción y en esta traes una conducta delictiva. Entonces, y hay conductas prohibitivas. Pero entonces vemos no nada más en esta regulación en materia del derecho social, del derecho fiscal y del derecho penal, ¿no? Y fíjate que creo que este tema nos da para más, para mucho más. Sin embargo, y desafortunadamente se nos acaba el tiempo, y seguramente tendremos oportunidad de platicar de una forma más amplia. Hamlet, como siempre, te agradezco mucho que nos hagas el favor de enseñarnos todo esto, y a la gente que nos acompañó también agradecerles el favor de su confianza e invitarlos a que nos acompañen en una emisión más de Diálogos Fiscales. Hamlet, muchas gracias. A todos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego, estimado Jaime, y gracias a tu auditorio también. Gracias.